Shalom, shalom, amados, aleluya. Aleluya, le damos al Altísimo por tenernos en este tiempo, esta oportunidad de podernos unir, de poder compartir una porción de la palabra, para poder compartir lo que el Altísimo ha puesto pues en mi corazón, en mi espíritu para su pueblo. Soy la pastora Bessie Núñez y espero pues que se esté escuchando bien el sonido, porque aquí donde estoy pues hay una gran lluvia. Gracias al Altísimo por esa lluvia. Y vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de poder analizar y meditar sobre nuestras vidas, analizar sobre la historia, aprender sobre la historia que los himnos nos presenta en su palabra. Y como pues pueden ver, y estuve anunciando también hace un par de horas, el tema de hoy es la prostitución. Y bueno, podría escucharse un poco escandaloso, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra que no es nada escandaloso, que en algún momento de nuestra vida todos, sin acepción de personas, lo hemos practicado, sin acepción tampoco de religiones. Y pues espero no siga escandalizado, sino que vamos a desmenuzar esta palabra, vamos a conocer, porque acuérdense lo que dice la palabra, que por falta de conocimiento perece su pueblo. Y no es una vez que hemos perecido y que hemos tomado malas decisiones por falta de ese conocimiento, pero no de un conocimiento cualquiera, sino del conocimiento de la palabra, de la porción que Elohim ha puesto ahí, de su espíritu, ahí en esa palabra. Y vamos a orar. Pues yo ya oré, pero es necesario que todos los que estamos ahorita conectados, pues sea el Ruach HaKodesh guiándonos a orar como os conviene, y vamos a orar para pedir precisamente de su entendimiento, para que sea Él ministrando nuestras vidas, porque este es el fin de que podamos conectarnos, de poder compartir esta palabra. Es que buscar de Él, buscar de su presencia, buscar del que es poderoso, del que sí nos puede ayudar, porque nosotros solos no nos podemos ayudar. Y eso es la única motivación que tengo de estar aquí con todos ustedes. Algunos los conozco, a otros no, pero es el Ruach HaKodesh quien está convocando a su pueblo. Y vamos a orar. Abba Elohim, te damos las gracias por este tiempo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos, Altísimo Rey, de que sea tu discernimiento, tu sabiduría, tu luz, tu libertad sobre nuestras vidas en esta hora, y que mediante tu palabra, mediante el poder de tu Ruach HaKodesh, sean rotas toda cadena, y venga a nosotros ese regalo tan grande que solamente tú nos puedes dar, que es el arrepentimiento. Que venga a nosotros el poder de tu conocimiento en esta hora, para que no sigamos pereciendo, Kadosh de Israel. Y pedimos en esta hora de que sea tu Ruach HaKodesh indicándonos a orar como os conviene, sea tu Ruach HaKodesh redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y te pedimos que por la sangre de Yeshua seamos lavados y limpiados con tu hisopo, y declaramos, Elohim, de que
eres tú directamente, de una forma personal, de una forma individual con cada uno de nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos, Padre, hoy en día. Y declaramos, Kadosh de Israel, en esta hora, que los pensamientos de todos nosotros están puestos de acuerdo como el corazón de un solo hombre y están cautivos a obediencia a Yahshua. Declaramos de que nuestros pensamientos en esta hora están atados a todo lo bueno, a lo santo, a lo puro y a todo lo de buen nombre. Así lo creemos. Elohim, amén, amén y amén. Pues, amados, vamos a iniciar escudriñando lo que es Oseas capítulo 2. Y pues muchos nos hemos de identificar y de conocer, y lo hemos de haber compartido y leído más de una vez. Y vamos a leer primero lo que nos habla Oseas 2 para poder ir desmenuzándolo. Y dice así, dice: decid a vuestros hermanos Agni y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y dice en el versículo 8: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y dice más allá: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, dice, sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incenciaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Y dice en el versículo 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres.
En aquel tiempo haré por ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh en aquel tiempo. Responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué pasa? Estamos viendo una palabra muy dura a una mujer, dice ahí, dice la palabra. Porque pues vemos que Oseas fue, en el capítulo 1, vemos que Oseas fue llamado a casarse con una prostituta. En el capítulo 1, que es el que acabamos de leer, es el capítulo 2. Entonces necesitamos ver cómo se desarrolla esta historia para saber y poder entender y poder recibir libertad, porque la libertad no la trae la emoción. La libertad viene en sobriedad. La libertad viene mediante su palabra, porque su palabra tiene vida, tiene a su rúa. Entonces en el capítulo 2 está hablando de lo Ami y de lo Ruama. Entonces podríamos decir, ¿y quiénes son esas? ¿Quién es Ruama y quién es Ami? Bueno, pues yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver con ellas. Podríamos decir, bueno, yo siempre he estado en la iglesia, nací en un hogar con conocimiento del Eterno, en cualquiera religión que usted haya nacido o esté practicando hoy en día, porque déjeme decirle que hoy en día está muy de moda lo judío, lo mesiánico. Hoy en día está muy de moda. Y digo de moda lastimosamente porque eso es un irrespeto, el decir está de moda, y no es que estoy irrespetando a nadie, sino porque andan por ahí un montón de disfrazados nombrando los nombres Kadosh, que es necesario, y por eso estamos haciendo referencia de la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Y parte de la prostitución es no mencionar los nombres Kadosh, los nombres verdaderos del Eterno. Y podríamos decir que alguien diga, ay, bueno, yo nací toda la vida en un hogar donde se invocó al Eterno. Pero déjeme decirle que que Oseas está dirigido directamente al pueblo de Israel. Esta palabra está dirigida directamente al remanente de Israel. Esta palabra no está dirigida a alguien externo, no está dirigida podríamos decir, para poder entender la historia, traerla para acá hoy en día. No está dirigida para el que nunca ha puesto un pie en algún lugar donde se invoca el nombre del Eterno. No está dirigida para aquel que nunca ha escuchado de Elohim. No está dirigida para eso. No está dirigida para el que se metió en drogas, para el que se metió en alcoholismo. Está dirigida para todo aquel que ha escuchado que es el remanente de Elohim y que aún ni cuenta se dan que son remanente del Altísimo. Porque hoy en día hay mucho pueblo que no se da cuenta que inclusive corre sangre hebrea por sus venas, por sus apellidos, que no se han encontrado con su verdadera identidad, con su verdadero marido. Y así el pueblo de Israel
Ami y Ruama es cuando vino el Eterno y por causa de tanta abominación, de tanta prostitución, porque déjeme decirle, vamos a definir primero lo que es prostitución. Prostitución no solamente se refiere a tener sexo con varias personas y tener sexo cuando una persona está comprometida. La palabra prostitución ahí abarca lo que es, no solamente es algo sexual, es lo que les quiero explicar. La prostitución abarca todo lo que es infidelidad de todo tipo, no solamente entre una relación y un hombre y una mujer. La prostitución significa adulterio, y no solamente se puede tener adulterio con la pareja que tenemos o que usted tenga. La prostitución abarca lo que es la idolatría, fornicación. La prostitución, una de las manifestaciones de prostitución es la rebelión, el desenfreno. Entonces por eso les estoy diciendo, en algún momento toda la humanidad practicamos unos de un tipo de prostitución y otros de otro tipo de prostitución. Hay algunos que solamente practicaron la prostitución espiritual, pero hay otros, como yo, que practicamos otro tipo de prostitución, también la sexual, también de donde yo salí, de ser alcohólica, de ser exdrogadicta de la cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos vayamos empapando de qué es lo que nosotros estamos hablando. Y nos vayamos ubicando en el ámbito espiritual para poder recibir de esa libertad mediante, como dije anteriormente y no me voy a cansar de decirlo, mediante la palabra, mediante su rúa, que es la palabra misma. Entonces, el desenfreno es otro tipo de prostitución. La idolatría, no solamente idolatría a algo físico, a algo de un material. Hay muchos tipos de idolatría que el ser humano carga. Entonces, la iglesia, la novia del Eterno, está hoy en día está en adulterio. Y por eso es que estamos haciendo referencia de Oseas 2. Y está en un adulterio abierto contra su esposo, contra su ishi. Una de las formas de la prostitución que está practicando hoy en día la iglesia en general, refiriéndome no solamente a una religión, sino a su remanente, porque en cada religión hay remanente de Elohim. ¿Y de dónde yo me saco esto? Bueno, aquí mismo en Oseas, lo acabamos de leer, que dice, Elohim, a causa de tanta abominación y de que el pueblo de Israel se había desviado, hablando de la historia, pues dividió al pueblo de Israel en dos reinos. Dividió lo que es Judá, Benjamín y parte de Leví, que son los que aún no han salido y se quedaron dentro del territorio de Israel, y las otras 10 tribus pues fueron dispersos. Nuestros ancestros fueron dispersos. Y cuando habla de Israel, somos todos los que estamos dispersos, pero hay una promesa de parte del Altísimo de que vamos a regresar a Israel. Y no solamente está hablando de un regreso a Israel de una forma física a nivel de territorio, sino a Israel, a nuestro comienzo, a nuestra identidad, a nuestro primer y único marido que debimos de tener siempre, que es el Eterno, Elohim Hashem. Entonces, si vemos acá, dice en el versículo 4, dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Dice, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Oiga bien lo que dice.
Oiga bien lo que dice. Y dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, o sea, que el Eterno, el pueblo de Israel a donde iba, al lugar donde era cautivo, ahí se prostituía, ahí tomaba los dioses que esos territorios tenían, que los que habitaban esos territorios tenían. Entonces, la idolatría, como les estaba explicando, que está pegada, que es lo mismo, tiene que ver la infidelidad, la idolatría, el sensualismo, es lo mismo que prostitución. No solamente tiene que ver con una estatua, porque hay personas que dicen, tal religión son unos idólatras. Y dele golpeando a su mismo prójimo, y dele golpeando a su mismo prójimo, y eso no es así. Les garantizo que hay muchos católicos que son menos idólatras que un evangélico, que un judío ortodoxo, un judío mesiánico, o un adventista. Eso no es cuestión de una religión. La idolatría no está externa, la idolatría está en el corazón. O como puede ver, una persona que no tiene ninguna estatua física, nada que represente algo espiritual, a algún dios, entre comillas, y sí hay idolatría. Entonces, es todo a lo que la prostitución es todo a lo que nos inclinamos de una forma con desenfreno. Es toda práctica de lo equivocado, es todo lo que tiene que ver con desviarse de lo que Elohim nos ha enseñado y nos ha dejado en la palabra. Pero aquí mismo acabamos de leer también en Oseas 2 sobre el rescate, que lo vamos a ver más adelante. Y la prostitución que hace el ser humano, la prostitución que practica el ser humano, por causa de practicarla, lleva al ser humano de cautiverio en cautiverio. O sea que el alma de aquel ser humano, porque como les dije, en algún momento todos practicamos algún tipo de prostitución, y hoy en día se sigue practicando de muchas formas. Quiere decir que cuando se está practicando la prostitución, el alma entra bajo un señorío. Y cuando entra bajo ese señorío, un señorío de qué? Un señorío de las cosas vanas, un señorío del que se le está sirviendo, un señorío refiriéndome a este mundo y a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Y vemos que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Fue llevado en cautiverio, varios ejércitos lo llevaron. Estuvo bajo cautiverio bajo los sirios, estuvo bajo cautiverio, dice la historia, no me la estoy inventando yo. Dice que estuvo bajo cautiverio en Babilonia, bajo Faraón, bajo Jeroboam, por mencionar algo, y tuvo varios señores sobre su cabeza, y al mismo tiempo Hashem siempre demostró que él tenía misericordia sobre ese pueblo. Y hoy en día la iglesia sigue bajo ese cautiverio, su novia, su remanente. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de todo aquel que ha invocado el nombre de Elohim, a todo aquel que quiere, que de una u otra forma ha pedido un auxilio, un clamor en algún momento de su vida. Pues Elohim no es sordo, y él está escuchando a ese pueblo, y él está atento a ese pueblo hoy en día también, porque Hashem siempre, vemos ahí en su palabra, vemos en la historia del pueblo de Israel, siempre, aunque el pueblo de Israel anduvo en cautiverio, siempre él tuvo misericordia y la demostró esa misericordia, siempre lo libró de ejércitos, siempre al último momento él siempre se glorificaba,
siempre, y siempre estuvo enviando un lenguaje al pueblo de Israel bien claro, que no era con espada, que no era con un gran ejército, que no era con armas específicas, sino que era con su Ruach HaKodesh, era bajo la obediencia, era bajo tener ese tiempo de comunión con Él, que Él traía esas estrategias. Lo podemos ver, bueno, el pueblo de Israel es señalado como un pueblo guerrero, es identificado, mejor dicho, no señalado como un pueblo guerrero, y anduvo en muchas batallas, y cuando no había fuerza, Elohim siempre le estuvo diciendo al pueblo de Israel: hey, no es con tus ideas, no es como vos crees que vas a salir adelante y que vas a ser libre de estos demonios, de estos dioses con los que me fuiste infiel. No es así. Yo te voy a enseñar, déjame que te enseñe cómo es que voy a hacer las cosas. Entonces, Él siempre tuvo misericordia, la sigue teniendo, y les quitaba de encima a esos que los tenían en cautiverio. Y hoy en día lo sigue haciendo con toda su iglesia. Sigue quitando de encima a todos los que están sobre esas almas. Claro, Él nos da libre albedrío, y esto es voluntario, esto no es a fuerza, ni es bajo temor, ni nada de eso. Él es un ishi, Él es un esposo, Él es un varón a la altura con todos nosotros. Y hasta la fecha, hoy su iglesia, como le quiera llamar usted, iglesia, remanente, novia, es una novia, una iglesia cautiva, pero Él nos está prometiendo que Él tendrá y tiene misericordia de todos, y el fin de que Él ha permitido que varios pueblos, o sea, que varios espíritus estén sobre y estuvieran sobre su pueblo, que tuvieran esos derechos legales sobre su pueblo, es porque hasta la fecha se sigue practicando la prostitución. Para que haya algo sobre alguien como Señor, es porque esa persona le ha rendido ciertas áreas para que venga y se enseñoree. Puede decir, para que alguien el espíritu de rencor, de odio esté sobre él, es porque aquella persona, el tributo que le está rindiendo es que no ha perdonado, que no ha tomado esa decisión de perdonar. Por muy duro que sea lo que haya pasado, esa decisión está a todos nosotros, nuestro alcance. Hombre, mujer, no importa la edad, no importa religión, está a todos nosotros, porque Elohim vino por un pueblo, por un remanente. Y eso mismo ha hecho, esa misma prostitución ha hecho que haya un montón de religiones, cuando solo ha habido una, solo una ha debido de existir, y es la que está aquí, que es la que tenemos que cumplir todos, que es cumplir sus mandatos, que es cumplir el primer mandato sobre qué debemos de estar fundamentados todos nosotros, sobre amarás a Elohim, tu Adonai, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fundamento de nosotros, ahí es donde debemos de estar fundamentados. Entonces, el arma poderosa de la prostitución y lo que ha funcionado y lo que sigue funcionando para que el ser humano hoy en día esté bajo ese espíritu de prostitución, sigue haciendo y seguirá haciendo las costumbres paganas. Vamos a ver aquí más abajo, y miren lo que dice acá, dice, vamos al versículo de Oseas 2, estamos en el versículo 10, dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano.
Dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Si vemos en este capítulo, y bueno, y en todo Oseas, le está hablando a la iglesia como un esposo enojado, un esposo celoso, un esposo indignado, donde su esposa tenía todo con su esposo, tenía ese lino, tenía ese trigo, tenía un marido que daba todo tipo de provisión, pero no le bastó. Estaba también esa esposa que dijo, no, yo quiero darle, quiero tener una vida de libertinaje. Y hoy en día eso es lo que está pasando en la iglesia, y no importa si usted es pastor, si es rabino, si no es rabino, si es si es líder de intercesión, si es evangelista, si es profeta, si es maestro. Esto está tocando a todo el remanente, en todos los estatus. Esto no es cuestión de dinero, así como el COVID ha venido de una u otra forma a igualarnos bajo ese cautiverio que estamos, bajo ese desierto. Bueno, igualmente ese espíritu de adulterio, ese espíritu de prostitución también, igualmente está en todo su pueblo. Entonces, dice, vamos a ir un momento a Oseas 5. A Oseas 5, y estamos viendo cuál es el poder, el arma poderosa que usa la prostitución. ¿Cuál es el arma poderosa para que haya adulterio? Estoy hablando de un adulterio espiritual, estoy hablando de un adulterio sexual también, estoy hablando de infidelidad hacia Elohim, estoy hablando hacia infidelidades dentro de los matrimonios. Y volvemos al mismo punto, el arma que le funciona hoy en día a la prostitución, y le ha funcionado y le va a seguir funcionando bien, por mientras el pueblo no tenga conocimiento, le va a seguir funcionando. Y miren lo que dice en Oseas 5, y dice, versículo 7 dice, contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bedabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolada en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y dice, más abajo en el versículo 10, dice así, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Cuando la palabra está hablando de Efraín, está hablando de todo el pueblo disperso, todo el pueblo que todavía no ha reconocido, que por eso dice, hasta vas a perder la memoria que eras mi pueblo, de que te voy a dispersar por mi enojo, porque estaba celoso por el adulterio. Y dice en el 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a seguir funcionando por mientras el pueblo no tenga conocimiento son las costumbres paganas de nuestros ancestros. Siempre y cuando sigamos practicando el mismo error de nuestros ancestros, que nosotros vimos las prácticas desenfrenadas, el libertinaje, lo indebido, el egoísmo, el adulterio, el alcoholismo, la falta de pudor, el incesto, el abuso sexual, etcétera, 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 por mientras sigamos con esas costumbres de nuestros ancestros, va a seguir funcionando la prostitución en nuestras vidas. Va a seguir funcionando la prostitución en la vida del ser humano, porque son costumbres paganas. Y
son costumbres de naciones, costumbres de aldeas, costumbres de caseríos, etcétera, etcétera. Del mundo donde usted se encuentre, del país donde usted se encuentre, cada país, cada aldea, cada nación guarda costumbres y muchos lugares se sienten orgullosos de esas costumbres. Sienten orgullo de prácticas de brujería, de que tienen el mejor chamán, por decir algo, que tienen al mejor adivino, etcétera, tantas barbaries que podemos ver ahora con esto de la tecnología, darnos cuenta aún más de cómo está el mundo. Hay un acceso todavía más grande. Entonces, del lugar donde nacimos hay costumbres. Permítanme, amados, que como estamos en vivo, conectame bien, que dice que la batería está baja. Ya sea a donde nos hayamos criado, ya sea a nivel territorial o ya sea también en los núcleos familiares, por mientras nosotros no salgamos de esas costumbres paganas, no va a haber libertad de la prostitución de la que Elohim le habló a todo su pueblo, a todo su remanente en Oseas, al que le habló a sus 12 tribus. Déjeme decirle que cada uno de nosotros pertenecemos a una tribu. Y es la labor de nosotros, mediante la oración, mediante el cumplimiento de su palabra y de su mandato, mediante escudriñar las escrituras, mediante pedirle al Ruach HaKodesh que nos revele y que nos lleve mediante el estudio y la sobriedad. ¿De qué tribu somos? Porque tenemos que encontrarnos con esa identidad. Y yo no le estoy hablando de una religión, le estoy hablando de lo que Elohim enseñó a todos nosotros. Que no se lo habían enseñado quizás a usted, pero hoy usted lo está aprendiendo. Ya no va a pecar por falta de conocimiento. Ahora Pablo decía que el conocimiento le añadía dolor, y el conocimiento añade dolor, porque ya no vamos a ser juzgados conforme a nuestra conciencia y conforme al conocimiento que tenemos. O sea que, en pocas palabras, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra que le será tomado por pecado. Le será tomado por pecado. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos avanzar, si nosotros verdaderamente queremos encontrarnos con ese marido, con ese Ishi que ama nuestra alma, si nosotros queremos verdaderamente tomar de ese trigo al que tenemos acceso como remanente, de ese vino, de esa santidad, de esa pureza, nosotros tenemos que hoy reconocer, y vamos a orar antes de terminar, para que renunciemos a todo espíritu de prostitución en cualquiera de las áreas que usted la haya practicado. Y si usted no se daba cuenta que la había practicado, pues hoy le estoy anunciando que también la ha practicado, porque ya le estoy explicando cómo es que se lleva a cabo y cómo es qué palabras, qué es lo que abarca este espíritu de prostitución. La prostituta no solamente es la que está parada en una esquina y cobra un salario a cambio de sexo. O ahora, hoy en día, pues no solamente se necesita estar parada en una esquina, ahora está en las redes para publicitar su servicio, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, es mucho más amplio. Donde Yahweh Elohim haya trasladado a todas esas tribus que fuimos dispersas, a todo su remanente, ahí donde el pueblo de Israel se plantaba, ahí tomaban dioses ajenos, ahí tomaban las costumbres de ellos. Cuando Elohim, como él sabía que el pueblo de Israel iba a andar pues por un largo viaje hasta llegar a la tierra que fluye leche y miel, por eso antes dio esa advertencia de que no se fueran tras los dioses donde ellos se colocaran, y fue lo primerito que lugar donde iban, lugar que adoraban sus dioses, lugar que adoptaban esas prácticas, y lugar que se desviaban. Porque hasta hoy su remanente sigue haciendo como aquí nos está hablando el libro de Oseas. Hoy en día así está la iglesia. No crean que este COVID que ha venido al mundo, que nos ha metido en un cautiverio,
que estamos en un desierto ha venido porque somos buenos. Es porque hay áreas todavía en nuestras vidas que necesitamos ser libres. Y vino este COVID, lo tenemos que ver como misericordia del Altísimo para nosotros. Entonces, haciendo referencia aquí en Oseas 5, donde dice, yo conozco a Efraín, en Oseas 5:3 dice, yo conozco a Efraín, o sea, está diciendo, yo conozco a Carlos, yo conozco a Bessie, yo conozco a Yolanda, yo conozco a María, yo conozco a Paula, yo conozco a Gabriela, yo no sé cuál es su nombre. Y está diciendo, yo conozco a Efraín e Israel. No me es desconocido porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen que porque los rabinos que están allá en el mero Israel no hay contaminación. Y hay gente que mira a la tierra, al territorio de Israel, lo mira como algo mágico, como que es más, la visita a Israel, a esta nación, se ha vuelto hasta como brujería, que la gente anda en pecado y cree que haciendo un viaje a Israel va a descontaminarse. Al poner el pie en ese territorio va a descontaminarse, es libre de pecados, y mucha gente que viaja o que tiene un anhelo a viajar es porque cree que va a pasar eso. Y déjenme decirle que no, eso es otro tipo de prostitución. Nosotros no tenemos que adorar ninguna tierra aquí en este mundo. Nosotros tenemos que adorar y exaltar el nombre de Elohim y regresar a Él, de donde nosotros salimos, que Él fue quien nos parió. Entonces no crean que allá en el pueblo de Israel, allá en Jerusalén, en sus ciudades, no se está practicando prostitución, porque miran que son los judíos ortodoxos, los hasídicos, etcétera, etcétera. No, en todo el mundo, esta palabra es para toda su iglesia, para su novia hoy en día. Entonces tenemos que romper, porque el velo fue rasgado ya. Y nosotros no podemos estar bajo magia ya, no podemos seguir a eso. Tenemos que madurar como una esposa. Es como para los que estamos casados. Al principio, pues, como no nos conocemos bien, pues hay más pleitos al principio de un matrimonio que después. O pueden ir en aumento o pueden ir rezagando, pero de eso se trata. El esposo y la esposa van madurando, pues nosotros en nuestra relación con Elohim tenemos esa oportunidad que Él nos da de salir de esa prostitución, de salir de esa de la adulterio, de la infidelidad que hemos cometido en contra de Él, y poder tener ese rescate de parte de Él. Entonces, vámonos a Oseas. Vámonos a Oseas capítulo 6. Y vamos a ver qué nos dice Oseas capítulo 6. Dice así. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oiga bien cómo nos habla Elohim a su iglesia. Cómo le habla a Judá, como les expliqué, Benjamín y parte de Leví que está allá, que se quedaron allá, que no fueron dispersos, y a todos nosotros los que fuimos dispersos. Dice que la piedad de nosotros es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, nos está diciendo y nos está hablando que la piedad en nosotros, los seres humanos, la piedad en su remanente, se desvanece así. Así, es como una estrella fugaz. Pasó. Es momentánea, es por emoción.
Y esas son las cosas que Elohim está afinando en nosotros como su remanente, que dejemos de llevar una falsa piedad, que dejemos de estar en dos aguas y que terminemos de crecer y nos pongamos ese vestido de esposas. Y esto no solamente está hablando a un género, no solamente le está hablando a la mujer, le está hablando al hombre. Nos está diciendo, iglesia, pónganse, termínense de comprometerse conmigo, dejen de perseguir a Baales, y que nuestra piedad nos dure un poquito más que la nube de la mañana. Así es como nos está diciendo aquí en Oseas 6, versículo 4. Entonces, cuando se agarran costumbres paganas, costumbres de nuestros ancestros o territorios, que esas dos cosas pasó en el pueblo de Israel y sigue pasando hoy en día con su iglesia, ni hay temor reverente a Hashem, ni se guardan sus mandatos y ordenanzas. Que como estaba hablando al principio, que el fundamento para seguir a Elohim es, de donde parte todo, es amarlo a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no tener a otros dioses, o sea, que no caigamos en servidumbre de espíritus inmundos. Y cuando el ser humano se deja llevar por un sentimiento, cuando el ser humano se deja llevar por un pensamiento desenfrenado, ya puede ser por un pensamiento de deseo de un vicio, o por un pensamiento de odio, o por un pensamiento de iniquidad, de impiedad, inmediatamente porque esos pensamientos nos vienen a todos. Solamente el que está muerto ya no puede tener ningún pensamiento ni de mal ni de bien. Está durmiendo. Pero por mientras estemos vivos, esos pensamientos van a estar viniendo a nosotros. Y lo que nos hace santos es estarlos rechazando, y estar rechazando nuestra propia naturaleza y nuestro propio deseo, y sometiendo nuestros deseos a Elohim, para que podamos salir de la prostitución. Entonces, cuando el ser humano le da desenfreno a ese pensamiento, empieza a pagar tributos a esos espíritus que se le empiezan a servir, al capricho, como les dije anteriormente, al egoísmo, al materialismo, a todo lo vano, a la avaricia, al orgullo, a la soberbia, etcétera, etcétera. No sé cuál será este caso. A la violencia. Entonces, se empiezan a dar tributos, y esto significa, se convierte en una esclavitud. En pocas palabras, estos espíritus a los que se les sirven tienen el permiso de entrar y de ejecutar todo tipo de desgracias y de vejámenes en la vida de aquel ser humano y en aquel núcleo familiar, en los hogares, por cuanto el ser humano les sirve y se está prostituyendo a ellos, porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Nuestras almas tienen que salir de toda prostitución en contra de Elohim. La prostitución lleva al ser humano a hacer cosas a la manera que se le antoja a la carne. Eso es prostitución. Por eso yo les estaba diciendo que prostitución, toda la humanidad ha practicado la prostitución. Toda la humanidad. Hasta las monjitas, que tal vez no vieran ustedes ahí, que quizás porque hay monjitas que se metieron a sus conventos pues puras, sin haber tenido ninguna relación sexual, sin haber sido tocado su cuerpo y de haber tenido una experiencia sexual. Pero yo no solamente le estoy hablando de una prostitución sexual, como les dije, les estoy dando lecturas con referencia de Oseas 2, Oseas 5, Oseas 6, todo el libro de Oseas. También el libro de Jeremías, no solo en Oseas está. Toda la palabra muestra la infidelidad del pueblo de Israel y por todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar. El pueblo de Israel no pasó eso por bueno y por escogidos. El pueblo de Israel pasó porque como eran escogidos, como fueron escogidos,
y andaban dando desenfreno y haciendo lo que les daba la gana. Por eso es que pasaron todo eso. Usted y yo, como somos pueblo escogido, aunque usted diga, ay no, yo qué va, que voy a ser escogido yo si odio más bien todo lo que tiene que ver con Israel, odio con todo lo que tiene que ver con religión, con pastores. ¿Qué voy a hacer yo escogido? Es escogido, es escogida. No lo digo yo. Y Elohim es quien se encarga de hacernos regresar y hacernos retornar a Él. Hoy en día su novia sigue adorando becerros. Hoy en día su novia sigue adorando a esos espíritus de acera, al ejército de los cielos. Hay gente hoy en día que se guía por todo, las estrellas, la luna, la cabala. Es espiritismo abierto dentro del judaísmo. Entonces, no podemos decir nadie que practica alguna religión, yo tengo la verdad. La verdad es Elohim, es el gran yo soy. Esa es la verdad. Y Él se deja hallar por todo el que le busca. Y tenemos que dejar prácticas con las que hemos venido ofendiéndolo a Él. Y dejar de estar adorando esos dioses que han estado por mucho tiempo en los corazones. Tenemos que desligarnos de todo fuego extraño, porque ni aún Judá, Benjamín y, como les dije, parte de Leví cumplieron los mandatos, pero Hashem no iba a destruir su pueblo porque es misericordioso, porque su amor es inagotable. Elohim no va a destruir a su remanente. Y es por eso que su remanente sigue viviendo aflicciones por la prostitución, y es por eso que el remanente hoy sigue viviendo saqueado. Hay saqueadores espirituales hoy en día en el remanente de Israel, y esos saqueadores funcionan con el fin de esos saqueadores es apartarnos de Hashem y así seguir en la prostitución. Y vamos a regresarnos a Oseas capítulo 2. Vamos a regresarnos a Oseas. Y mire qué tremendo aquí. Mire aquí qué tremendo. Donde dice: dice en el versículo dice en el versículo 10, Oseas 2, versículo 10. Discúlpenme que me tardo, es que lo que pasa es que estamos mejorando, mi vista está en proceso de restauración. Miren lo que dice acá, dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Le está hablando a su remanente. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. En aquel entonces, cuando el pueblo de Israel fue disperso por causa del adulterio, y por eso mandó a Oseas a tomar a una prostituta y a que tuviera hijas con él, para representar esas hijas que somos el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama? No podían celebrar, y dice, haré cesar su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas, sus días, su reposo y sus días de reposo. ¿Qué pasa? Hoy en día, como hubo esa dispersación, como hubo ese castigo, ese cautiverio, hoy en día le enseñan al remanente de Israel que decir Yahweh, que decir Elohim es para los judíos y que eso es satánico.
hoy en día decir que celebremos el Pesach, que celebremos el Shavuot, que celebremos Yom Kippur, que celebremos, a ver, hijita, ayúdame, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, decime las fiestas, Rosh Hashanah, Hanukkah, que eso es del Antiguo Testamento. Esa es parte de la prostitución que ha sufrido la iglesia hoy en día. Eso no es para un pueblo judío ortodoxo, es para el remanente de Israel, y tenemos que regresar a Israel, porque cada fiesta trae una bendición, trae una recompensa, trae una activación. Cada fiesta hay una impartición, y parte de esa prostitución, como se agarraron, como se adoptaron, dice, yo haré, parte del castigo fue, dice, yo haré cesar sus fiestas. ¿Por qué? Porque ya ni se iban a acordar por las costumbres que tomaban y agarraban otras fiestas. Hoy en día celebran fiestas de primicias, hay iglesias que celebran fiestas de primicias. Por ejemplo, aquí en Honduras, los tiempos de aguinaldo, ¿verdad? Como sé que habemos gente ahorita reunida de varios países, pero aquí en Honduras el tiempo de un sueldo extra son junio y diciembre. Hoy en día se inventan fiestas, y las fiestas de Elohim, las fiestas santas, las nombran para esas fechas, para cuando la gente tiene dinero, en junio y en diciembre. ¡Qué asco! Salga, amado, salga, amada, de esa prostitución. Salga. Hay que salir. No tenga miedo a nombrar el nombre correcto de Elohim. El nombre correcto de Elohim no es Jehová. Esa es parte de esas costumbres, y eso es parte de una prostitución. Hagamos las cosas correctas y empiécelo a practicar. Si no se le graba, empiécelo a practicar en su intimidad, en su oración con Él. Diga, bueno, yo te mencionaba de tal forma, pero ya no te voy a nombrar Baal, ya no te voy a nombrar Señor. Ahora te quiero nombrar Ishi, mi marido, como tú te llamas. Y va a ver lo que va a empezar a pasar en su vida. Va a ver el crecimiento que va a empezar. Es algo transformador. Empezar a tener una plática, una intimidad con el nombre correcto del Altísimo. Porque inclusive esa es parte de la prostitución. Por eso yo les digo con toda seguridad, no hay ser humano que no haya practicado prostitución. No existe. No existe. No existe. Y dice acá, en el 11 que acabamos de leer, y dice en el 12, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. No es que adornarse como mujer sea un pecado, amados. Lo que pasa que habían pueblos que lo hacían que el adornarse, el ponerse zarcillos, lo hacían por una representación de una deidad, a un espíritu inmundo. Pero si usted se arregla hoy en día, amada, hermana, amado, si usted le gusta andar bien peinado, rasurado, usted bien peinada, que se le note que se bañó, eso no es ningún pecado. Lo que hace el pecado es con la intención por el cual usted se pinta, se arregla y se baña y se corta la barba. Cuidado, ojo, ese sí es pecado. El pecado puede ser sensualismo, verse muy sensual. Oh, que me miren en la boca de pez. Tenemos que dejar eso es basura. Arréglese para su marido, para su ishi. No primeramente, si las que estamos casadas, no primeramente para el que tenemos ahí en casa. Para dar un buen testimonio hasta de nuestro aspecto físico. Para eso nos tenemos que arreglar lo más que podamos.
Si arreglarse para usted es bañarse y recogerse el pelito y hacerse una colita, aleluya, perfecto es. Es la intención del corazón con el que usted lo hace. No es que entre más caituda, más santa. Uf, eso es un asco, eso es una mentira, eso es otra prostitución más. Que se aprendió por ahí, por el camino, así como el pueblo de Israel anduvo de cautiverio de aquí para allá, y tuvo muchos señores sobre su cabeza. Hoy en día el pueblo, el remanente, anda en cautiverio de aquí para allá, de iglesia en iglesia, de religión en religión. Ah, no, este es el verdadero, así hay que decir, ah, no, esta es la fórmula. La fórmula es adorar al gran yo soy. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que la piedad de nosotros no sea como una nube así de mañana fugaz, sino que se quede con nosotros. Que los pensamientos de iniquidad en nosotros, los cuales todos tenemos ese pensamiento de iniquidad, no se quede en nuestros vientres y no nos preñe y no paramos iniquidad, sino que resistamos a todo aquello que no nos conviene. Y miren lo que dice en él. Acabamos de leer el versículo 13. Ahora dice en el 14, dice así. Dice así. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amados, amadas, hablando de prostitución. Hoy en día hay tanto profeta diciendo, lanzando palabra de juicio a China, lanzando palabra de juicio a Honduras, lanzando palabra de juicio a Europa, aquí, allá. Y dice el Señor que si siempre la palabra profética trae exhortación. Esto que estamos leyendo en Oseas es una palabra profética real, porque la verdadera profecía es la que está en la palabra. Y hay una exhortación. Hay una molestia, hay un consuelo de parte de Elohim. Y aquí vamos a leer esta otra parte. Y miren lo que dice acá, amados. Dice, miren lo que dice acá. Dice, en el versículo, a ver, estábamos en el versículo 14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El cautiverio, Elohim lo permitió en el pueblo de Israel y lo sigue permitiendo hoy en su remanente con un propósito. Y dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Saben por qué? Porque en el desierto no están sus maridos, no están sus amantes, refiriéndome no específicamente a un hombre, aunque si usted tenía varios amantes, hombre o mujer que me esté escuchando, en el desierto se van a desaparecer, tal vez porque no van a tener plata para seguir pagando al amante o viceversa, hombre o mujer, etcétera, etcétera. Pero como ahí no va a haber nada de eso, dice, la traeré al desierto. Es necesario esos momentos de soledad, es necesario este momento de desierto que estamos pasando todos nosotros. Es necesario que nos encontremos, que nos escondamos. Estamos escondidos en nuestros hogares, pero Elohim no solamente nos quiere escondido en nuestros hogares, amados. Elohim nos quiere escondidos en su corazón, que invoquemos su nombre como podamos. Ahora, la forma correcta de invocar es con su nombre, no con nombres de Baal, con sus nombres correctos. Con Yahweh Elohim, con Hashem, con Adonai, el Eterno, el Altísimo. Por mientras usted se va familiarizando con el nombre, diga Altísimo, Eterno. Si le da pena, porque van a decir, la van a criticar en su hogar, le decir, ay, vea, ¿dónde está la judía? ¿De dónde veniste, hebrea? Eso no es para los hebreos, eso es para todo su remanente, eso es para todo el pueblo de Israel, para ese Israel espiritual que somos nosotros, y nos tenemos que apropiar de esos nombres, y no nos tenemos por qué sentir mal. Aparte que tenemos genéticamente nuestros ancestros esa sangre que nos da esa autoridad. No solamente la sangre que derramó Yeshua, sino también nuestros ancestros, nuestro padre Abraham, Jacob. Y dice,
la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este COVID, en esta pandemia, es que Elohim, si no habías entendido el idioma que el Kadosh estaba, con el cual el Elohim te estaba atrayendo, lo vas a entender ahora. Lo vas a entender ahora. Porque este sufrimiento no solamente es para el que tiene plata en el banco y para el que no tiene plata en el banco. Este sufrimiento es parejo. De una u otra forma, Elohim se está encargando de que nosotros sintamos este sufrimiento a nivel mundial. De una u otra forma hay un sufrimiento, hay una aflicción en todos nosotros. Porque lo único que nos va a ayudar es andar con prudencia y la oración. Pero el COVID, esta pandemia, no se trata de dónde vivimos, de qué país somos, si somos países tercermundistas como Honduras, o si usted está escuchándome de un país de primer mundo. Esto es cuestión de que el COVID no tiene raza, no tiene clase social. Y el COVID está, por lo menos aquí en Honduras, está en cada esquina. Lo que pasa es que las autoridades están engañando, están mintiendo. Aquí no hay 700 ni 800. Esos 800 hay que multiplicarlos a saber por cuántos. Esa es la verdad. Y esa es la sobriedad con la que tenemos que andar. Y dice, en el 15, y le daré sus viñas desde ahí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos va a dar las viñas? Dice, desde el desierto. Y dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará, como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de Baales y nunca más me mencionarán sus nombres. Esos nombres que hemos venido escuchando en ciertas religiones son nombres de Baalis. Ese no es yo no le estoy diciendo renuncia a su religión, ojo, que conste, yo no estoy llamando a sedición a nadie. Yo estoy diciendo que deje de nombrar a Elohim con nombres de Baalis que se aprendieron en los lugares de cautiverio, que se aprendieron por costumbres paganas de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros fueron tan zarandeados cuando fueron dispersos de la tierra de Israel, fueron tal zarandeo que dijo, pero es que ni te vas a acordar quién sos, ni vas a saber cuál es tu nombre, ni de dónde veniste, ni para dónde vas, por causa de la prostitución, del adulterio y de la infidelidad que hiciste conmigo. Por causa que no me reconociste cuando yo no eran esos dioses, esas costumbres paganas, esos tributos que le llevabas a esos dioses, los que te daban el trigo, el vino, el aceite, sino que siempre he sido yo. De la mano de donde viene todo el bien a todo ser humano es de la mano de Elohim. No es porque practica espiritismo, no es porque da vuelta carnero, ni es porque invoca el nombre de Elohim, el nombre correcto Ishi, o porque invoca el nombre aún invocando el nombre de Baali, ahí la misericordia de Elohim se muestra. Siempre ha estado y nunca nos ha abandonado. Pero si usted hoy puede aprender que el nombre verdadero no son esos Baalis, sino que es Ishi, ¿por qué no sujetarnos a lo que él está diciendo acá? Que dice, en aquel tiempo, y dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más mencionarán sus nombres. Y dice en el versículo 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, en el versículo 25, y diré a Loami, tú eres pueblo mío,
y él dirá, Elohim mío. Qué hermoso es el Kadosh de Israel con su infinita misericordia. Déjeme decirle que cualquiera que sea la prostitución que haya estado practicando o que hayamos estado practicando, amadísimos, déjeme decirle que la misericordia de Elohim no se ha apartado de nosotros. Y que el motivo de que si no estábamos pronunciando el nombre correcto del Eterno, que no era por ese el castigo y la penumbra que pueda tener usted en su casa, porque yo no estoy hablando religión, estoy hablando que por causa del paganismo y de costumbres de nuestros ancestros y de ciertos tipos de prostituciones le damos derecho legal a Satanás para que vengan y tomen tributo de nuestras vidas, que ya las he mencionado más de una vez. El rescate dice acá en el versículo 22, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué pasa? ¿De dónde ha venido nuestro rescate? Con toda seguridad. Nuestro rescate ha venido de la sangre de Yeshua, del Mashiach. Ese es el rescate que Hashem nos ha dado, que Hashem nos ha prometido. Y por eso es que Elohim decía acá que él no iba a rescatar a su pueblo con arma, con espada, porque es mediante su Ruach HaKodesh, mediante Jezreel. Y vamos a orar, amados, en dirección de que en esta dirección, porque hay que orar con entendimiento de Elohim, del Altísimo, con el entendimiento que Él nos da mediante su palabra, no entendimiento de hombre. Antes de orar, mire lo que nos dice aquí en Oseas 5, dice, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Por eso yo les decía, esta palabra no es para el que nunca ha conocido, es para su iglesia, es para su remanente. Le está diciendo, oíd sacerdotes, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red, haber sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a ellos. Esas profecías que andan por ahí, por ejemplo, específicas, andan un montón, pero por hablar una que escuché por ahí, no escucho esas barbaries, no presto mis oídos a eso, pero por las cosas de la vida las escuché, que había que encerrarse en un cuarto, que no entrara luz, como la otra esa para los chinos. Por Dios, hay remanente de Elohim en China. Prostitutos, sí, practicando la prostitución, sí, pero Elohim va a tener misericordia de China, va a tener misericordia de Rusia, va a tener misericordia de Estados Unidos, va a tener misericordia de Honduras y va a tener misericordia a donde esté disperso su pueblo. Y dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Elohim, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no reconocen a Yahweh. La soberbia de Israel desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Por eso yo les decía que los que están dentro de Israel, no todos, ojo, yo no estoy hablando de todos, pero dentro de la tribu de Judá, que son los que están en Israel, que son los judíos que andan los gorros grandes con las barbas largas, aquí dice, no lo digo yo, dice acá en el versículo en el versículo 3 dice, perdón,
dice en el versículo 5, dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Judá tropezará también con ellos. Judá también tropezará con ellos. Entonces hay un orgullo y hay una soberbia sobre el pueblo de Israel, sobre el ortodoxo todavía, que creen que porque andan con los gorros y porque quedaron allá, está perfecto todo. No, el que cree estar firme, cuídese y llore. Cuídese y llore. Cuídese y llore. De nada nos podemos enorgullecer. No nos podemos enorgullecer de nuestro aspecto físico, de la religión que practiquemos. No nos podemos enorgullecer de si llamamos a Elohim por su nombre correcto. No nos podemos enorgullecer de nada. No nos perdamos. Regresemos al Eterno. Regresemos al Eterno. Regresemos a ser un pueblo piadoso. Y dice así, la soberbia de Israel, dice en el 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no lo hallarán. Se apartó de ellos, y como Elohim se apartó por un tiempo, ahí esas costumbres son las que adoptaron nuestros ancestros y en las que nosotros nacimos, muchos de nosotros. Y dice, contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y hoy sí, 20 veces despedida. Dice en Oseas 6, 1 dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Dice, y dice en el 5, aquí está la instrucción, y dice, porque por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, dice. Y dice en el versículo 9, como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a orar para que Elohim nos haga volver de todo cautiverio. Vamos a renunciar a la prostitución en cualquier área que se haya practicado. Inclusive, si usted ahorita no se identifica con esta palabra, porque tal vez es muy buff para su espíritu, muy... todavía el hueso lo tiene trabado, vamos a pedirle a Elohim que mediante su rúa nos redarguya de pecado y que Él traiga a nosotros a memoria cuántas veces nosotros nos fuimos tras de esos baales, tras esos amantes, a buscar ayuda, a descender ayuda a Egipto, teniendo a nuestro Ishi, teniendo a nuestro marido. Así que vamos a orar y le doy gracias al Eterno porque hemos podido estar juntos. Espero yo, con la fortaleza del Altísimo, su revelación, su gracia y una intención correcta en mi corazón, una intención santa, una intención pura, cuidándome de mí misma, Él me siga permitiendo
estar haciendo estos en vivos para poder tener comunión con tantos hermanos que ni conozco, pero que somos ese remanente. Y eso conforta, porque la unidad, el Ruach HaKodesh, el Satanás está muy interesado que el remanente de Elohim esté solo, porque solo es más fácil para que venga un espíritu de tristeza, solo es más fácil de comer, que Satanás venga y seamos bocadillos en su boca. Por eso es necesario que seamos un ejército unido, y que no nos separe ninguna religión. Practiquemos el fundamento, nombremos los nombres del Eterno. Y como le dije, si le da pena con su familia, la hebrea, y se van a empezar a burlar, porque lo he visto. Gracias a Elohim no lo pasé yo, pero sí lo he visto en otras personas. Diga al Altísimo, el Eterno, no siga con esas costumbres paganas, no siga con esos tipos de prostituciones, no siga creyendo a profecías donde solamente hay juicio y no hay exhortación, no hay consuelo. Tiene que haber juicio, exhortación y consuelo. No puede haber, porque la intención de Elohim de permitir, de llevarnos a un desierto y de hablarnos y ahí entregarnos nuestras viñas, de ahí que nosotros le reconozcamos como nuestro Altísimo, ese es el fin de su misericordia. El fin del Kadosh de Israel es atraernos no por miedo, es atraernos con lazos de amor, porque si es con miedo, déjeme decirle que es momentáneo. Vamos a estar cayendo, levantándonos, cayendo, levantándonos, cayéndonos, levantándonos. Usted ha oído un lenguaje que hay en ciertas personas. Hay un lenguaje que dice: no, hermanito, es que anduve perdido, anduve en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque como no hay conocimiento, no hay lazos de amor con el Eterno, no le conoce su misericordia, por eso caen, se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan. Claro, no nos podemos basar en nuestra propia prudencia, porque el que cree estar firme, cuídese y ore. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Por la misericordia del Altísimo, y le pido a Él que me siga ayudando, a mis 25 años creo, salí completamente, si no es que antes, creo, no sé si a los 22, 23. El caso que no pasé más de los 25, salí del alcoholismo, y a los 20 años salí de la adicción a la cocaína. Trago gordo porque como cuando alguien ya ha traspasado ciertos umbrales, esos umbrales de pecado, pues me imaginé ahorita una botella de alcohol y se me hizo agua en la boca. Pero mi victoria está en que solamente quedó eso, se me hizo agua en la boca y ya está. Y me cuido de mí misma. Y esa es la victoria a la cual Elohim nos ha llamado a todos. Así que, ¿por qué le comparto esto? Porque soy libre y porque la idea de que salí de ahí es para poder llevar luz a otros y poder ayudar a otros. No de que diga: oh, cuán santa es. Para nada. Estoy buscando esa santificación y es diaria, es segundo a segundo, como una gota que cae. Y quiero conocer más al Eterno, a ese mi marido, a ese mi esposo, a ese Ishi, a ese mi proveedor. Él es mi proveedor, Él es mi sustento, y Él quiere que usted, que su remanente, se dé cuenta de que Él es nuestro sustento, amados. Abba Kadosh, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias, porque hay fiesta, Elohim, hay fiesta. Hay fiesta, Hashem,
Y te alabamos, Kadosh de Israel, por la oportunidad que nos das, Padre de la gloria, de salir, Elohim, de toda infidelidad, fornicación, de todo adulterio, de toda prostitución, de todo desenfreno, Kadosh de Israel. Y en esta hora, Padre de la gloria, venimos pidiéndote perdón, Padre, porque de una u otra forma no nos habíamos dado cuenta que estábamos teniendo prácticas de prostitución en nuestras vidas, Padre de la gloria. Y venimos, Padre, apelando a tu amor, a tu eterna bondad, a tu piedad, Hashem. En esta hora, para pedirte que nos perdones, para pedirte que nos laves con tu sangre bendita, para pedirte, eterno, de que verdaderamente nosotros, Padre, podamos ser libres, y que todo paganismo en nosotros, todo Dios, todo espíritu inmundo al que le estábamos sirviendo, llámese, sea el nombre que sea, el cual no estaba permitiendo, Padre, y estaba haciendo que cesaran en nosotras las fiestas que tú has mandado, haciendo que cesaran en nosotros, que nosotros no conociéramos y no mencionáramos los nombres tuyos, Kadosh, los nombres santos, que no te mencionáramos, Padre, como Ishi, y estuviéramos mencionando los nombres de Baales. Padre de la gloria, todo espíritu inmundo que los había querido sacar del camino, Padre de la gloria, en esta hora, Padre de la gloria, te pedimos que sea usted sacándolos a luz de nuestras vidas, de nuestros hogares. Todo espíritu inmundo que había hecho que de una u otra forma fracasáramos y que tomáramos decisiones ajenas, que nos metiéramos en vicios, que nos metiéramos en ocultismo, que nos metiéramos, Padre, en hoyos profundos, así como tú hablas aquí del pueblo tuyo, del pueblo de Israel. Padre de la gloria, sea usted libertándonos hoy, y salgan a la luz y seamos confrontados mediante tu Ruach HaKodesh desde ahora en adelante, Padre de la gloria, para que no volvamos a servirle a esos inmundos. Padre, que nosotros mediante tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, reconozcamos que tú eres nuestro esposo. Y nosotros salga de nuestros labios, Padre de la gloria, la petición de que queremos regresar a nuestro primer y único marido, que eres tú, eterno Elohim. Eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, Kadosh de Israel. Padre eterno, nos declaramos libre de todo prejuicio, libre del desenfreno, libre, Padre de la gloria, de todo libertinaje en todas las áreas: espiritual, físico, financiero, sexual, sensualismo. Padre de la gloria, que todo aquello que nosotros estábamos llevando a cabo con pensamientos erróneos, intenciones torcidas, sean enderezadas en esta hora en nosotros, Kadosh. Endereza lo torcido, Elohim, en nosotros. Endereza las intenciones por el cual te queremos servir. Endereza las intenciones de nosotros por el cual aquella soltera quiere un esposo y aquel soltero quiere una esposa. Kadosh de Israel, que no solamente sea para deleite sexual, sino, Elohim, para completar, Padre, lo profético, Elohim, lo profético de un esposo y de una esposa, Padre, que es el crecimiento en un hogar, en un matrimonio, Kadosh. Padre de la gloria, yo te presento a cada hermana, hermano que se ha conectado y que ha estado, los que estuvieron desde el principio y se salieron, los que entraron hasta hace poco, Padre. Padre de la gloria, yo te presento sus circunstancias. Padre, sea ahí en ese desierto donde nos has llevado a todo tu pueblo, Padre. Padre de la gloria, quitando los tapones de nosotros, poniendo colirio en nuestros ojos, y quita los tapones para que podamos escuchar su voz, para que ahí en lo escondido, en la intimidad, nosotros podamos encontrarnos con usted y poder llamar al gran yo soy como nuestro Ishi, Abba Kadosh. Que en este desierto que estamos todos nosotros, todo tu remanente, Elohim, de una u otra forma con sequías espirituales, físicas, financieras. Padre de la gloria,
aquí en este tiempo sean entregadas nuestras viñas, porque ahí dice usted, Elohim, en su palabra, que serán entregadas nuestras viñas en el desierto, a donde nos ha llamado. Y creemos que se activan los milagros, prodigios y maravillas en todo tu remanente. Primeramente los espirituales, para que nuestras almas salgan del cautiverio. Y segundo, Padre de la gloria, restauraciones familiares, restauraciones personales, restauraciones financieras. Elohim, pide en esta hora que tu confianza sea en nosotros, tu fortaleza, tu discernimiento, tu entendimiento y tu ciencia, Kadosh de Israel. Eso lo pido en esta hora, Padre, para todos nosotros que lo necesitamos. Que no se caiga en nuestros labios, que no se caiga en nuestros labios y que estén invocando tu nombre de día y de noche, porque tú estás apresto para atendernos. Porque tú dices, Padre de la gloria, que viste inmundicia, que viste la fornicación de Israel y viste la fornicación de Efraín, Hashem. Que has visto nuestra contaminación, Padre de la gloria. Pero también nos dices en tu palabra, Hashem, de que está preparada una siega y que nos harás volver a tu pueblo, que somos nosotros, los que invocamos tu nombre, los que te reconocemos, Kadosh de Israel, Padre de la gloria, de todo cautiverio, nos harás regresar de todo cautiverio. Baruch Hashem Adonai, Elohim, Eloheinu melech leolam. Gracias, Santo, por tu pueblo, por tu remanente, por este tiempo de crecimiento y de libertad que nos has regalado. Toda gloria y toda honra es para ti. Y sea tu Ruach HaKodesh siguiendo, obrando en nuestras vidas, operando, moldeando, Padre, toda área en nosotros. Y lo creemos hecho, porque dice tu palabra que todo lo que pidiéramos en tu nombre y lo creyésemos, os vendrá. Y así lo creemos, Kadosh de Israel. Gracias, Santo. Gracias, Santo. Gracias, Santo, por tu amor. Gracias, Santo, porque somos libres. Y ¿sabe qué? Cada vez que venga un pensamiento, una práctica inconsciente a su vida, porque déjeme decirle que hoy sí ya termino de verdad. Por ejemplo, con mi mamá yo pues me crié por temporadas. Ya ella ya murió. Pues me crié por temporadas y bueno, la temporada que más pasé con ella fue mi adolescencia. Entonces pues mi mamá ya no tenía control sobre mi vida con respecto a la vida que yo llevaba, ¿verdad? Que tenía una vida de libertinaje. Entonces yo pues cuando cuando me casé pues y empecé a buscar de Elohim, yo quería cambiar con ella, pero no me salía, no podía, siempre terminaba en pleito con ella y yo después terminaba frustrada y terminaba llorando a escondidas de ella, porque yo le decía, pero yo quiero ser diferente, y no me salía. Cada vez que yo quería hacer el intento de mejorar mi relación, era cuando peor salía el acercamiento con ella. O sea, no salía nada bien, y así pasó mucho tiempo. Déjeme decirle que si usted está intentando dejar algo, dejar alguna práctica, dejar algún pensamiento y no había resultado, sea perseverante. No bajemos la guardia, avancemos, sigamos.